Bienvenidos a esta clase virtual del encuentro 16 para el segundo nivel del Catecismo de Primera Comunión y corresponde a la clase del 13 de julio del 2024. Estamos adentrándonos a reflexionar las enseñanzas de Jesús. El día de hoy nos corresponde estudiar las obras de misericordia. Para ello vamos a recurrir al Evangelio de San Mateo en su capítulo 25, versículo del 34 al 40, donde Jesús nos está enseñando qué va a suceder en nuestro juicio personal. Dice así: Jesús les dijo esta parábola. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les responderá: les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este pasaje Jesús nos está hablando en forma de imágenes lo que es el cielo, es decir, antiguamente se consideraba que los que son mis amigos, los que son de mi confianza, van a estar de mi lado derecho. Quienes son las personas que no son de mi confianza, las voy a poner del lado izquierdo. En este caso, Jesús nos va a hacer una comparativa de que los que hacen la voluntad de Dios van a estar del lado derecho y los que no van a estar del lado izquierdo. Más aún, a los que dócilmente hacen la voluntad de Dios, Jesús les va a llamar corderos, que va a colocar de su lado derecho, es decir, en el cielo. Y los que no hagan la voluntad de Dios, los que se opongan y sean rebeldes a hacer lo que a Dios le agrada, nos dice, los va a poner del lado izquierdo. Les llama cabríos y esos no van a entrar al reino de Dios. Obviamente, si no entran al cielo, sabemos que su destino va a ser el infierno. Ahora, aquí viene la gran pregunta de los cristianos y la razón de por qué seguimos trabajando a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de todos nuestros errores, seguimos trabajando dentro de esta Iglesia Católica y al servicio de todos aquellos que nos persiguen, nos critican, nos acusan, nos señalan, etcétera. Pues es simple y sencillamente porque queremos ganarnos el cielo. Ustedes, niños que me están escuchando, vienen al catecismo, quieren conocer a Jesús, quieren saber cómo ser agradables a Jesús, pero también en el fondo lo que están esperando es cómo entro al reino de Dios. Y Jesús aquí es bastante claro. ¿Quieres ser una oveja dócil que va hacia su derecha, es decir, va a entrar con Él a la eternidad, a donde va a ser para siempre feliz? Actúa como actuó estas personas. Vamos a ver un poquito más. Les dice: vengan benditos de mi Padre. ¿Qué quiere decir benditos de mi Padre? Los que mi Padre Dios ama. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, por supuesto que Dios nos va a amar. Ya nos ama a todos. Eso es definitivo. Si soy o no soy pecador, eso no importa. Dios me ama y tan me ama que ha muerto por mí. Es decir, el amor de Dios es completamente incondicional, pero el cielo no. El cielo sí tiene condiciones. Si bien yo puedo estar seguro de que Dios me ama, eso es una realidad que no vamos a poder mover. Tan es así que nos dio vida. No nos dio una vida para irnos al infierno.
no nos dio una vida para sufrir, no nos dio una vida para volvernos delincuentes, no nos dio una vida para volvernos viciosos. Por el contrario, nos dio una vida para ser felices, una vida para saber compartir, para saber tener familia, tener comunidad, tener un Dios a quien amar como Él nos ama. El amor de Dios no nos va a pedir absolutamente nada para amarnos. Y eso lo puede entender perfectamente un papá. No importa que su hijo sea bueno o sea malo. No importa que su hija se porte bien o se porte mal. A pesar de todo lo que hagan, efectivamente, el amor del Padre también es incondicional. Lo mismo va a suceder en el cielo, o sucede más bien. Dios nos va a amar a pesar de todo lo que nosotros hagamos. De eso no hay que tener duda. Pero también es cierto que un buen padre, cuando su hijo lo requiere, van a venir los regaños, las correcciones. Si bien es cierto que un padre alimenta a sus hijos, también es cierto que a cambio les va a pedir una obediencia para hacer lo que conviene. Les va a solicitar cumplir algunos deberes, como puede ser la escuela, como pueden ser buenas calificaciones, como pueden ser situaciones que el padre considera que son necesarias para llevar una vida armónica. Y cuando los hijos no la cumplen, obviamente va a venir el regaño, va a venir el juicio y seguramente el castigo. Pues lo mismo sucede en el cielo. Dios nos ama a todos, pero para entrar al cielo nos está pidiendo ciertas condiciones. Ahora, ¿esas condiciones son imposibles de hacer? No, por el contrario. Para entender esto, si Dios nos ama incondicionalmente, lo que nos está pidiendo es amar a todos los demás de la misma forma, es decir, de una forma incondicional. Y esa forma incondicional se tiene que hacer manifiesta en obras. Por ejemplo, a mis hijos les puedo decir que los amo y verdaderamente los amo. Pero imagínense que no les doy de vestir, no les doy de comer, no me interesa su aseo, no me interesa su educación. ¿Puedo decir que realmente los amo? Mi corazón dice que sí, pero si no tengo obras que lo demuestren, ellos pueden dudar de este amor. Y lo mismo va a suceder en nuestras comunidades, en nuestras familias. Si nosotros queremos entrar al cielo, hemos de hacer lo que Dios nos pide, amar como Él nos ama. Pero ¿cómo Dios va a saber que realmente amamos? Solamente por decirlo, no. Para demostrar que amamos nos está pidiendo obras. Ahora, ¿qué obras exactamente nos está pidiendo? Eso es lo maravilloso del Evangelio. El Evangelio es como un manual. Toda la Biblia es como un manual del ser humano. ¿Qué no debemos hacer para no descomponernos? ¿Qué sí debemos hacer para permanecer siempre pues perfectamente? En este caso, el Evangelio que acabamos de leer, Jesús nos va a decir qué son las cosas que necesitamos para entrar al cielo. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, alojar al que viene de fuera, etcétera. Lo que acabamos de leer ahorita lo vamos a repetir, no se preocupen. Entonces, son obras que específicamente Jesús nos pide y con las cuales nosotros vamos a demostrar que amamos como Él, y eso nos garantiza que vamos a poder entrar al cielo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. La iglesia a estas obras le ha llamado obras de misericordia. Para que entendamos un poquito, déjenme auxilio del pizarrón. Está más chiquito que el del salón de la parroquia, pero nos va a servir. ¿Ahí se ve? Ok. Un poquito más. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es una palabra compuesta que tiene raíces latinas. ¿Cuáles son esas raíces?
miser, aquí la tenemos, miser y cor. Perdón, estoy en el cámara espejo. Bueno, mejor me volteo. Miser significa miserable, pero no como aquella persona despreciable, sino alguien que vive en la miseria, que no tiene recursos, que tiene muchas necesidades, es decir, el necesitado. También puede llamarse el desgraciado, pero no en un sentido despectivo, no es un desgraciado porque no me cae, porque me hizo algo, no. Es un desgraciado porque está falto de gracias, de bienes, de cosas que necesita para ser feliz. Luego, la segunda palabra es cor, que es cor, bueno, en latín viene del cor cordis, que significa corazón. Luego entonces, ¿de qué estamos hablando? Que las obras de misericordia son obras que vienen desde el corazón para atender al miserable, al necesitado o al desgraciado. Otra forma de entender esta palabra sería ayudar al necesitado o tener compasión. Es decir, a ver, fíjense bien. El gobierno reconoce las necesidades del pueblo y les da dinero a los ancianos, a las madres solteras, incluso a estudiantes o más aún a jóvenes sin trabajo que no trabajan ni estudian y les da un dinero. ¿Podríamos decir que esa es una obra de misericordia? En realidad no, porque lo que está haciendo, si bien es cierto, atiende una necesidad, en la mayoría de los casos, hay casos donde no hay esa necesidad y siguen recibiendo ese dinero, pero el fin de ellos es un fin político. Sea bueno o sea malo, no importa. Es simplemente un fin político. En cambio, para un cristiano, tener compasión no va a depender de si tiene un interés o no. Por el contrario, si hemos dicho que el amor de Dios es incondicional, su compasión también va a ser incondicional. ¿Qué significa esto? Que lo voy a hacer porque de corazón quiero ayudar al necesitado. ¿De acuerdo? Vamos a verlo de otra forma. Si bien es cierto que hay mucha gente necesitada, yo quiero ayudarle, pero quizás la prudencia, el temor o el desconocimiento de esas personas no me permiten acercarme directamente por un corazón sincero o pleno. Pero si yo entiendo la misericordia desde el punto de vista de la voluntad de Dios, es decir, Dios me ama, yo tengo que amar a Dios. Dios ama a los demás, yo tengo que amar a los demás. ¿Me explico? Esta es la compasión. De hecho, Cristo con su vida, aquí tengo el crucifijo, Cristo al morir lo que hizo fue tener compasión de todos nosotros. Es decir, Él sabía que si no tomaba en sí el pecado y moría con el pecado permanecería en nosotros. Y la consecuencia lógica
era vivir eternamente lejos de Él. Así que lo que hizo Dios fue tomar el pecado de cada uno de nosotros, nuestra necesidad de vida, a través de su amor compasivo, nos va a rescatar con su muerte. Esa es una obra bien concreta. Yo, en agradecimiento por el amor que Dios me tuvo en la cruz, me quiero donar a Él, pero ya no lo tengo ahorita físicamente, porque Jesús subió a los cielos después de que cumplió su misión, pero dejó una misión a la iglesia que fue amar a todos los demás como Él nos amó. Es decir, si Él fue capaz de dar la vida por los demás, nosotros también debemos ser capaces de dar incluso la vida por los demás. Ahora, esto no significa que Jesús nos esté pidiendo que nos subamos a la cruz a morir. Nos está pidiendo que también nosotros seamos compasivos con las necesidades de la persona que es pobre, que tiene una necesidad, que tiene una desgracia. Hasta ahí podemos entonces entender que la misericordia de Dios nos llama a servir a los demás de corazón, no por un interés, no porque me vaya a pagar, no porque me vayan a dar, no porque tenga reconocimiento, o en el caso de los políticos, para que vean qué bueno soy y sigan votando por mí. En este caso no tiene que ver nada el interés personal, sino que es un interés simple y sencillamente de ser igual que mi Salvador. Por tanto, si yo quiero ser igual que Jesús, me voy a donar igual que Jesús. ¿En qué me voy a donar? Bueno, nos dice Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar, concretamente en obras de misericordia. Si volvemos un poquito al pasaje, nos dice, tuve hambre y me dieron de comer. Entonces, si yo encuentro a alguien que tiene hambre, ¿qué debo de hacer para parecerme a Jesús? Darle de comer, no a Jesús, sino al que tiene hambre. Tuve sed y me dieron de beber, al que tiene sed, voy y le doy agua. Era un extraño y me hospedaste. A lo mejor aquí habría en nuestros tiempos que ser más prudentes, pero en medida de lo posible, abrir mi casa a aquel que lo necesite. Vemos muchos migrantes que vienen, sí, efectivamente hay migrantes peligrosos, pero hay unos que realmente vienen con una necesidad y se quedan en la calle y no tienen baño, y vemos ahorita en las noticias que los vecinos se quejan, pero realmente alguien le ha abierto la puerta, le ha dicho aquí tienes un baño donde puedes descansar un poco, hacer dignamente tus necesidades, o ven, siéntate un rato a ver la tele, todo el día estás con tu preocupación en la calle. Eso sería abrirle la puerta a un extraño, por supuesto con sus debidas precauciones. En nuestra zona se da un poco menos la migración, pero lo que sí definitivamente es que tenemos gente que tiene muchas necesidades. Estaba desnudo y me vistieron. No habla de una desnudez corporal, sino una desnudez, vamos a decirle, parcial. Poca ropa, muchas necesidades. Bueno, yo le puedo compartir de mi ropa, no de lo que me sobra. Eso yo les sugiero que no lo hagan. No es lo que me sobre, es compartir de lo mío, darle al que necesita. Estuviste enfermo y me visitaste. ¿Cuántas oportunidades tenemos? Y aquí sí tenemos hospitales cercanos donde podemos, no sé, llévate una cajita de aguas y dáselas a los familiares que están allí esperando. En la cárcel y fueron a verme. Esto sí es un poquito más difícil. En la diócesis y especialmente nuestro párroco tiene
esa encomienda de ir a visitar a los presos aquí en la cárcel de Chiconautla. Para nosotros es más difícil porque las políticas de seguridad no nos permitirían atender directamente, pero por ejemplo cada año la diócesis sí nos solicita armar algún kit de limpieza o de ropa o algo con lo que podemos, si bien no podemos ir a dárselos personalmente a través de los sacerdotes, les hacen llegar esas cosas. Entonces, ¿por qué es necesario hacer esto? Insisto, porque si Dios nos amó, nos pide que nosotros amemos igual que Él. ¿Y qué recompensa voy a tener si yo amo igual que Él y ayudo en las necesidades de los demás? Pues nos dice el mismo Jesús, te voy a poner en el grupo de las ovejitas del lado derecho, que esto significa, te voy a poner del lado de los que tienen un corazón misericordioso y te voy a abrir el cielo para que seas eternamente feliz. Eso es lo que nos está enseñando. Ahora, la iglesia no solamente toma este texto, sino que toma en general la vida de Cristo. Y a partir de la vida de Cristo va a reconocer 7 obras de carácter corporal y 7 obras de carácter espiritual. No se las voy a escribir porque me voy a tardar mucho, pero ustedes en su libro vayan a la página 92 y van a encontrar las obras de misericordia. Las 7 obras espirituales es enseñar al que no sabe, lo que con mucho gusto y honra estamos haciendo los catequistas. Dar buen consejo al que lo necesita, darle ánimos a aquella persona que está apachurrada. Muchos de ustedes que son jovencitos, algunos ya están entrando a la adolescencia, están viviendo sus cambios. Si tienen alguna necesidad, acérquense a nosotros, lo vamos a hacer con todo cariño y con toda profesionalidad. Corregir al que se equivoca. Aquí no nos dice si que se haga de forma, ¿cómo se dice? No nos dice que usemos un tono especial, simplemente dice corregir. Así que la corrección puede venir con mucha suavidad o con mucha dureza, pero justamente hacer que alguien regrese al buen camino para que sea contado dentro de las ovejas, pues es una cosa que nos toca también. Perdonar las injurias. ¿Qué es una injuria? Cuando alguien habla mal de nosotros, ¿sí? Nos tachan de tener algún interés, de beneficiarnos de la pastoral, de las obras que hacemos, para ponernos en mal. Bueno, duele y duele bastante. Yo creo que todos los que trabajamos dentro de la iglesia de forma sincera, siempre nos llega un ataque de este tipo y duele mucho. Muchas veces los propios padres de catecismo llegan a enjuiciarnos de alguna forma extraña. Nos dice Dios, no te preocupes, yo te conozco, conozco tu corazón. Si tu corazón es honesto, no te preocupes, tú perdona. Ahora, si tu corazón no es honesto, pues corrígelo, ¿verdad? Nos está diciendo también a nosotros. No crean que somos unos santos, simplemente estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Consolar al triste. Pues insisto, si ustedes tienen alguna situación que quieran compartir, de verdad los podemos ayudar de forma espiritual y de forma profesional. Soportar los defectos del prójimo, pues creo que esto a todos nos pasa. Voy a poner un ejemplo chusco. A lo mejor, a mí no me gusta el fútbol, pero por ejemplo, para alguien es un defecto que le vaya a la América, o es un defecto que le vaya al Cruz Azul, o para mí es un defecto darle demasiada relevancia al fútbol. Bueno, son cosas que para mí serían un defecto, pues me dice Dios, sopórtalas. Ahora, hay cosas mucho más graves, por supuesto. La ignorancia, las malas palabras, la agresión, pues son cosas que sí ya son defectos de mayor gravedad, pues me dice Dios con prudencia, soporta esos defectos. Rogar a Dios por vivos y difuntos. Bueno, esto lo hacemos cada vez con sus chicos, los niños. Acuérdense que hacemos oración. Primero damos gracias, después pedimos perdón y
La última parte, que es rogar a Dios por vivos y difuntos, es donde nosotros dentro del encuentro oramos por las necesidades de todos. Estas son espirituales, es decir, no necesita algo físico, sino más bien una actitud que sea sincera desde el corazón y teniendo a Dios con nosotros para ayudar. Tenemos también 7 obras corporales. Ahí sí, entonces ya estamos hablando de una obra física, fehaciente, palpable, que nos va a mostrar esa misericordia que tenemos con Dios. ¿Cuáles son las 7 obras de misericordia corporales? Visitar y cuidar al enfermo. Si tenemos algún familiar, visitémoslo. Si no, tenemos la oportunidad, si bien no podemos entrar a un hospital a visitar directamente a los enfermos, podemos ir y visitar y consolar y compartir algún alimento con los familiares de los enfermos. Esto la iglesia lo ha hecho desde siempre, desde el primer siglo, y todavía lo hace. De hecho, los hospitales son una creación de la Iglesia Católica. Ahora la autoridad civil se ha encargado de ello, pero los primeros que hicieron un hospital, una universidad, un sindicato, una fábrica para el bien común, fue justamente la Iglesia. Dar de beber al sediento, pues a un vasito de agua, se los juro, Dios va a pagar un vasito de agua que le demos a alguien. Vestir al desnudo, compartir, como ya lo dije hace rato, compartir nuestras cosas, no lo que nos sobre, o sea, cuidado. Si bien es cierto, podemos donar lo que ya no usamos, por favor, cuando hagan una donación, por ejemplo, de ropa que sucede en nuestra parroquia, no manden la ropa sucia, ni manden la ropa porque ya no sirve, porque la parroquia no es un basurero. Y si crees que con eso estás haciendo una obra de caridad, lamento decirte que no es así. Entonces, sí se vale llevar la donación de ropa porque ya no la usas, ni modo, ya no te gustó, ya no te queda porque estamos creciendo. Sí, se vale ir a donarla y con eso cumples tu obra de misericordia, pero si la llevas sucia, si llevas lo que te sobra, ya no es una obra de misericordia porque ya no es una obra de amor. Dar posada al peregrino, también ya lo comentamos. Redimir al cautivo, que esto se refiere a la visita a las personas que están encarceladas. Y enterrar a los muertos, ¿sí? Parece algo chistoso, pero efectivamente anteriormente era muy fácil dejar un muerto como si fuera, perdón por la imagen, un perro muerto en la calle, que lo dejan ahí a que se deshaga solo. Dios nos pide que respetemos el cuerpo que Él ha creado como algo sagrado, como lo es, y que le demos una santa sepultura. Entonces estas son las 7 obras corporales, las 7 obras espirituales. Siempre tenemos oportunidad de realizarlas, como por ejemplo los domingos de la caridad, donde la parroquia les pide y les agradecemos de verdad de todo corazón las despensas que ustedes van a dejar. Con eso están alimentando al hambriento, están haciendo una obra de caridad. De verdad, ya se los he dicho, no es una despensa para el Padre, es una despensa para los necesitados, para los enfermos, para la tercera edad de la parroquia. Pues les encargo ya nada más que le den una lectura al encuentro. Nos pide que dibujemos a Jesús un encuentro con los pobres. Les sugiero que ese dibujo que vayan a hacer se incluyan ustedes también. Dibújense ustedes ayudando de alguna forma a un pobre. Los pobres no están solamente en la calle. Puede ser que tengas un vecino que no tiene trabajo, un vecino que no tiene para comer, una madre soltera. Ayúdale con un poquito de despensa. Te agradezco mucho y nos vemos el próximo sábado. Buen día a todos.